Hola, buenas noches, mi nombre es Tatiana Mendoza y la siguiente presentación es acerca de la lectura Las tres miradas sobre el arte, el capítulo El artesano medieval, y este es por el autor Rafael Argullo. Bueno, este capítulo tiene 4 temas generales. El primero es el fin del artista clásico, el segundo el artista monje, el tercero logias, talleres y gremios, y por último la situación histórica del artesano medieval. Bueno, el primer subtema es el fin del artista clásico y empieza básicamente con la caída del Imperio Romano, en donde se ve que el artista tiene una regresión pues con todo lo que ya había conseguido a través del tiempo. Según la opinión de Séneca, la cultura romana no acepta la integración de las artes visuales en las artes libres, es decir, porque las artes libres son un conjunto de conocimientos que debía poseer cada hombre libre. Y básicamente hay 3 factores que se tratan en el capítulo, y el primero es que hay una jerarquización de las artes, es decir, la mayoría de las consideraciones estéticas que tienen las artes sería la música y la poesía, y la escultura y la pintura estarían menos valorados, no por ser el trabajo manual como se pensaba en los griegos, sino porque en los griegos y los romanos, sino porque ahora entra un nuevo prejuicio, y es el prejuicio cristiano contra lo sensitivo y contra la educación cristiana. Como segundo factor tenemos que la impronta de la antinaturalización del arte cristianismo destruyó las expresiones individualistas. Esto quiere decir que se continúa con una copia y una repetición del arte cristiano, y pues no es posible la creación de colecciones, y pues el mercado del arte realmente baja y no tiene como esa libertad que se tenía. También, como tercer factor, se ve que se mantiene un arte cortesano que se salva a través de las distancias. El segundo subtema que trata el capítulo es el artista monje, y va desde el siglo V hasta el siglo XII más o menos. Y pues básicamente el capítulo habla como de todo lo que los monjes pudieron hacer con el arte, y ahí habla sobre una tarea específica que se hacía en las bibliotecas, porque así empezó, digamos, el involucrar a los monjes con el arte, y empezó básicamente porque se hacían tareas específicas de recopilación, conservación y copia de libros especialmente dogmáticos dentro de estas instalaciones, es decir, dentro de las bibliotecas. Y pues que básicamente aparece una nueva actividad y se llama la iluminación de los libros. Esta actividad dio una visión diferente a los monjes, ya que los dividió en 2. El primero eran los monjes que se dedicaban a generar las copias, y los otros estaban enfocados en la creación de manuscritos con temas relacionados al cristianismo. Ahí aparecen los irlandeses, que fueron muy sobresalientes sobre la conservación de la cultura y las labores artísticas, pues debido a que en los monasterios irlandeses se ven manuscritos, se ven esmaltes, se ven tejidos, se ven orfebrerías, imágenes esculpidas que sobresalen al resto de las artes de Europa. Los monjes y los hermanos léricos, que básicamente los hermanos léricos son las personas que estaban escogidas por sus habilidades, y que pues los llevaban a los templos, involucrándonos con la cristiandad, y pues estos los elegían por sus habilidades que tenían y por sus conocimientos, sobre todo en la construcción.
Y ahí es donde entramos al tema de la construcción en temas de arte para, para esta época. Y también empieza más o menos en el siglo VIII, la época de la Carolingia, que empieza con que la iglesia favorece a Carlomagno a la centralización del arte, y pues que también este imperio propició la existencia de los arquitectos y los artesanos senegales. Básicamente los monasterios tenían mucha fuerza y su arte lo requería la realeza, y esto era algo muy a favor que tenían ellos, y por eso empezaron a centralizar. A finales del siglo VI, la innovación que tenía este imperio carolingio pues provoca grandes cambios y se crea la época del estilo románico. Este estilo involucra también a los monjes, pero no como creadores de arte, sino como supervisores de este. Empezando a crear en los centros, en los monasterios, como centros de enseñanza artística. El tercer subtema es las logias, talleres y gremios, y básicamente esto se da entre los siglos 7 y 8. En este pues cambia la perspectiva de todo el arte europeo y se ve un punto de vista diferente de quién es un artista y quién es un artesano. En este momento se ve la existencia de la rivalidad entre los centros especializados y los monasterios. Las grandes ciudades en este momento se convirtieron en cobijantes de arte, y lo que hacen es que crean un espacio de aglomerados de personas que tienen unas reglas y unos factores importantes para revisar que el arte sí sea el adecuado. Digamos que en el estilo románico se termina el estilo románico, pero este da paso al estilo gótico y entramos nuevamente al tema de las construcciones, y es que básicamente los monasterios y las iglesias que se habían creado dan paso a grandes catedrales en este momento. El artista menciona algo importante, y es que los artesanos no actúan individualmente sino en agrupados, y esta es una de las diferencias con los artistas, porque ellos actúan individualmente. Entonces en este momento se crean las logias, que básicamente es el nombre de las aglomeraciones de artesanos, y esto es para la decoración de las catedrales. Y las logias también se les decía al lugar, es decir, a la catedral en ese momento que estuvieran trabajando. El gótico trajo una jerarquía artística en donde se llevaba pues en las catedrales, y básicamente el arquitecto es el maestro y es el supervisor, que tiene una jerarquía más alta que los artesanos, que básicamente son los albañiles, obreros, tallistas o otros operativos de la obra. También podemos decir que el gótico, lo más importante era la arquitectura como expresión artística, bajando digamos a la pintura y a la escultura. Los pintores y los escultores se regían en proyectos arquitectónicos, y sus lugares de trabajo básicamente eran en andamios dentro de las construcciones, sean catedrales o sea otro tipo de construcción. A finales del siglo VIII empezó una emancipación de la escultura y de la pintura, es decir, de los artistas, y empezaron a trabajar fuera de estas edificaciones con obras ajenas a las catedrales y al tema cristiano un poco. En el siglo XIV los artesanos y los artistas pudieron sacar obras y crear sus propias creaciones sin alguna molestia por parte de la iglesia.
en cierta parte. Y pues estos también empezaron a crear sus propios talleres con más libertad y pues que genera una competencia entre artistas y entre artesanos también. La competencia era parecida a lo que ya habíamos visto en el capítulo anterior de las polis griegas, y el hundimiento de Roma generó pues movimientos de moda y de gusto. Ya no solamente era el hecho de copia sobre copia, sino de algo de gusto y de lo que quería ver cada artista y pues la sociedad de ese momento. Esto pues también genera una transición de arte medieval. El artista renacentista cambia y se da una diferencia muy fuerte entre los artesanos, que eran aglomeraciones de personas y se movían en conjunto, y los artistas que se movían solitos. Las grandes obras que se daban pues eran básicamente tenían que ser del gremio, o sea, cuando se pedía una obra por parte de alguien de la corona o algo así, deberían ser del gremio, porque las que no se pidieran a estas aglomeraciones de personas pues eran ilegales. Esto pues dio como que el arte volviera a tener un control moral, profesional, y que pues se supervisara la calidad del trabajo y no dejara tener una libertad expresiva. Bueno, por último tenemos como subcapítulo la situación histórica del artesano medieval, y aquí vemos cómo los gremios hicieron una situación socioeconómica favorable para los artesanos medievales, pero pues atentaban contra el seno de la individualidad que trae esta tarea artística. Debido a que se perdía el individualismo y se perdía la libre expresión creativa del artista por todas las normas que imponían los gremios. Un ejemplo de esto fue el cuadro San Lucas dibujando la Virgen del pintor flamenco Roger van der Wender, lo siento si no lo pronuncio bien, que básicamente tuvo problemas por la restricción de aspectos técnicos y estéticos. Otro ejemplo, y el más destacado, fue contra el gremio de Florencia por el cuadro de Brunelleschi llamado Art der Meister di Petra in Ligment. Lo siento, yo sé que lo pronuncié bien. Este fue por no pagar básicamente la cuota de estar en el gremio. Y en este momento lo encarcelaron 10 días, sin embargo lo sacaron las autoridades eclesiásticas, ya que trabajaron pues muy rápido. Se mantuvieron las agremiaciones hasta más o menos después del 400, como lo nombra la lectura, y en Italia se mantuvo hasta 1571. Algunas de las concepciones es que el artesano medieval frente a los artistas renacentistas, ¿sí? Entonces hace como un contrapeso de lo que es el artesano medieval y el artista renacentista, y pues implica grandes diferencias por calificaciones cualitativas distintas de la sociedad que daban en ese momento. Unas de estas son que los artesanos tenían una visión colectiva y se rige normalmente como un oficio, pues por las agrupaciones, ¿sí? En agrupaciones, en gremios, en aglomerados de personas, mientras que el artista renacentista es el que entiende el arte en términos estéticos y no lo toma como oficio y es más individualista, ¿sí? Hay una fuerte competencia y pues los artistas lo que quieren es básicamente ser reconocidos como intelectuales, tanto o más que los músicos y que los poetas. Muchas gracias, buenas noches.